Bueno, gracias por estar acá presente. Estamos acá con Patricio y la idea es, bueno, veníamos haciendo webinars con Fernando Vuelta, con temas para vincular el agro con el mundo financiero. Bueno, Patricio se incorporó al equipo recientemente y tuvimos la idea de comenzar llamémosle, ciclo de webinars llamados House View GFI, en donde la idea es tener una periodicidad, si se quiere, mensual, como para revisar un poco los fundamentos macro globales, de modo tal de sacar conclusiones a la hora del armado de carteras de inversión, ¿no? Así que bueno, sin hacerlo más extenso, a mí, bueno, los que están acá presentes, algunos son conocidos, seguramente se sumen otros que no lo sean. Global Focus es un agente productor, persona jurídica, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Tanto Patricio como yo somos idóneos, por lo tanto, bueno, eh, asesoramos con un equipo también que nos acompaña en lo que es a personas y empresas. Y bueno, como les comentaba, la idea es comenzar este ciclo y ya, bueno, lo presento a Patricio. Patricio, nos conocemos de estar juntos en el Comité de Inversiones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Patricio, corregime si es incorrecto, pero ¿sos contador de formación? Contador, maestría en finanzas en Ditela, después se fue a hacer también una maestría en finanzas con foco en mercados en Barcelona, y a la vez también es CFA, ¿no? Así que bueno, una formación inmejorable, un muy buen aporte al equipo. Así que bueno, Patricio, la idea es que arranques y vayamos charlando en todo caso, y si, perdón, alguno quiere hacer alguna pregunta, interrumpe o la deja escrita y después yo en algún momento las voy leyendo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir un poco qué es el orden del día de hoy. La idea es arrancar con una introducción macrofinanciera, hablando primero acerca de evaluaciones, que por ahí es un tema que se está escuchando bastante, sobre todo con el valor de las compañías tecnológicas más conocidas como las Siete Magníficas, donde tuvieron una recapitalización estos últimos años muy importante y por ahí las valuaciones asustan. Vamos a hacer un pequeño spoiler: asustan pero no preocupan. No hay que tener miedo por las valuaciones. Sí hay que ser consciente en la situación en la que estamos. Luego un poquito de macro, llegando al mercado laboral y la inflación. Este contexto va a ir bien enfocado a lo que es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque hoy representa el 60% del MSCI World, que es el índice de acciones globales. Eso también es importante destacarlo para que tomen dimensión la recapitalización que tuvieron las acciones de Estados Unidos con foco en las acciones tecnológicas a nivel mundial. Entonces, le ponemos foco a Estados Unidos porque eso termina derramando el contexto a nivel global. Y con esa pequeña introducción vamos a dar paso un poco a la posición estratégica, o la visión estratégica que tenemos como equipo, y luego la posición táctica, siempre remarcando que la posición estratégica por ahí es una visión de un año o como mínimo 6 meses vista, y una posición táctica por ahí es de un plazo menor, de unos 3, cuanto mucho 6 meses, ¿sí? Entonces, la idea es darle nuestra visión a largo plazo y nuestra visión a corto plazo. Y luego, como parte final, traducir esa visión a una cartera recomendada o una cartera sugerida a nivel global. Y esto es importante que lo entiendan, que no vamos a incluir acciones locales en el sentido de que no vamos a hablar del Merval o de cómo vemos a los bonos actuales. Hoy vamos a poner foco en la parte internacional. Comenzando con la parte macro, vamos a la parte de evaluaciones. Y una aclaración que siempre
está bueno hacerlo, cómo es necesario estar invertido a lo largo de los años. Acá lo que vemos en el gráfico es, en la línea azul, un portafolio invertido con 60% en renta fija y 40% en renta variable, una básica cartera de 60-40, que sería como la estructura más conocida, comparado contra la línea naranja, que es el ETF de treasuries de corto plazo, o sea, bonos del Estado norteamericano de corto plazo, no mayores a un año, año y medio. Y comparado a estar solamente posicionados en dólares. Eso es importante tenerlo bien claro. Por la posición en dólares, uno piensa que está ganando con relación al peso, pero solamente con estar en efectivo en dólares ya estamos perdiendo por la inflación que tiene el país norteamericano, ¿no? Entonces, por ahí uno no lo tiene claro, pero si no estamos invertidos, estamos perdiendo. Hay un costo de oportunidad al no estar invertido o tener una cartera de activos. Acá un poco lo que le queríamos mostrar es los rendimientos de estos últimos 3 años y un poco lo que les decíamos al principio de cómo el mercado norteamericano se recapitalizó y fuertemente estos 3 años. Acá lo que vemos es la escala de rendimientos año por año. Fíjense que el rendimiento de 2023, 2024 y Perdón. Dicen, Alfredo, que no se ve el gráfico. Puede ser que falte la presentación o se vea. A ver, F5. No. Vamos a. Gracias, Alfredo, por avisar. Perdón la interrupción. Voy a ver si debería. Porque ahí la estamos presentando. Ah, ok. ¿Se ve? Bueno, ahí no sé si. Ahí está. No- yo lo veo, dice Rubén. Alfredo, la verdad no sabría qué decirte si algún otro puede confirmar si se ve, porque no quiero tocar nada ahí, justo me avisaron que se ve. Ahí Rubén dice que se ve. Bueno, continuemos en cuanto dale, escucho. ahí Bien, está, ahí. Maxi, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, lo que le comentaba es que en el gráfico ahí lo que podemos ver los rendimientos a lo largo de la historia del S&P. Y si vemos los rendimientos de 2023, 2024 y cómo va a terminar el 2025, fíjense que son rendimientos por encima del 10%. 2023 y 2024 por encima de este año incluso. Eso muestra la capitalización que tuvo el índice norteamericano, claramente impulsado por las empresas, las siete magníficas. O un término que escuché que me pareció bastante interesante son los hiperescaladores, digamos, ¿no? Ahí tenemos a Meta, tenemos a Google, Amazon, Nvidia, son estas empresas tecnológicas que vienen creciendo fuertemente por la demanda de inteligencia artificial. Y eso nos traduce al primer indicador que nos muestra cómo está el mercado actual. Acá ya voy a hacer un pequeño pedido que si me pongo técnico y hay algo que no se entiende o algo que necesitan que volvamos a enfatizar, nos lo dicen y lo repetimos con mayor claridad, porque por ahí puede ser que estemos mencionando algo que es muy técnico y se pierde. La idea es que acá se lleven conceptos o ideas claras y que no quede nada hiper técnico que no se entienda. Básicamente lo que muestra este indicador, que es el price to earning, es el precio dividido las ganancias de una compañía. En este caso es del índice de Estados Unidos. Nos muestra que el valor actual del índice es de 29,2, cuando la media de los últimos 2 años, 3 años, es de 22,7. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los precios subieron mucho en relación a las ganancias y en relación histórica está muy por encima de lo que debería valer
a nivel histórico. Si queremos volver a nivel histórico, tenemos dos caminos. O bajan los precios o suben las ganancias. Algo que se espera es que las ganancias sigan creciendo y fuertemente. Entonces, por ahí algunos haya escuchado que se está hablando mucho de la burbuja en inteligencia artificial. Puede parecer que haya un cierto condimento o se esté cocinando una burbuja, pero muchos analistas, y nosotros incluidos, creemos que no estamos en el pico de esa burbuja. ¿Por qué? Porque las empresas siguen mejorando sus beneficios, las demandas de inteligencia artificial, la demanda de chip y la demanda de data center sigue creciendo a comparación a lo que podemos, la última burbuja que tuvimos, que fue la .com, la de los años 2000, donde cualquier empresa entraba al mercado de capitales sin tener ganancias, teniendo un producto por ahí no rentable. En cambio, acá las compañías tienen un producto altamente demandado, son muy rentables, pero por ahí la duda viene por el lado del gasto de capital que tienen que hacer. Son empresas que demandan mucho capital, invertir mucho, y por ahí esa inversión no llegue a tener el rendimiento para recuperarlo en el corto plazo. Esa es un poco la perspectiva o el miedo de las empresas tecnológicas que no lleguen a tener una rentabilidad por la inversión que están haciendo. Una cosita te agrego, así está bueno que también seamos bastante didácticos, seguramente haya gente que entienda en profundidad esto y otros que no tanto. Lo que me parece interesante de esta charla es traer herramientas, digamos, en términos generales, que si nos metemos a profundizar, también tienen sus, bueno, sus cosas, ¿no? El price earning podría también llegar a ser, es una de las métricas que existen también como para ver si están caras o baratas las acciones, y también tiene sus críticas, ¿no? Porque dentro, como bien vos dijiste, es el precio por acción dividido las ganancias que están en el estado de resultado, en el renglón final, después de todos los gastos y demás, dividido por la cantidad de acciones, o sea, las ganancias por acciones. Muchas veces esas ganancias en el resultado final tienen metidos algunos gastos que son extraordinarios, bueno, y demás, ¿no? Pero como una idea de referencia no está mal. Y lo último que por ahí está interesante acotar, que también es algo que es una crítica de la situación actual, la velocidad del crecimiento de las ganancias. Que los múltiplos, ese price earning, podría llegar a ser elevado, pero en la medida en que las ganancias, y ahí viene lo que vos comentabas, crezcan a una velocidad mayor de lo que ocurrían en el pasado, esos múltiplos que parecen caros no lo son. Siempre se dicen, viste que, por ejemplo, no sé, estas Big Seven, ¿no? Que han tenido múltiplos elevadísimos durante todos los años anteriores y aún así no han parado de subir. Entonces, si uno se guiase estrictamente por estas métricas para tomar una decisión de inversión, hubiese estado equivocado. Es como que no está mal tomarlas, pero bueno, hacer un análisis más completo. Exacto. Y en base a eso, eh, podemos ver el siguiente gráfico, que es el mismo indicador, pero adelantado, a 12 meses vista. Es el price to earning forward, es el indicador a 12 meses vista. Y acá claramente está reducido a lo que es el nivel actual. Y acá, como dice Mauro, si los beneficios crecen y de manera exponencial o siguen la tendencia que tienen actualmente, ese PER que se espera para el año que viene puede reducirse. Como marcamos anteriormente, hay dos caminos, o se reduce el precio o suben las ganancias. Lo que se espera es que las ganancias acompañen ese crecimiento en el precio que tuvieron las acciones estos últimos años. Entonces, es cierto, estamos en ratios por ahí elevados, pero tampoco es para alarmarse, para decir estamos en una burbuja y el año que viene va a ser un año de probable caída a nivel bursátil esta fuerte expectativa en empresas tecnológicas. No hay que alarmarse en ese sentido, pero sí es importante saber y reconocer en qué parte del ciclo donde las empresas van teniendo beneficios
estamos. Luego, otro indicador que nos gusta mirar y que tiene una correlación muy fuerte con las ganancias futuras esperadas es el PER, el Price Earning, pero invertido, donde los beneficios de la empresa estén divididos por el precio de las acciones. Eso nos da una tasa de rendimiento. Entonces, al tener una tasa de rendimiento nos permite comparar con bonos de Estados Unidos a 10 años, que sería como un bono a largo plazo. Si vemos desde 2023 en adelante, esa diferencia entre la tasa de rendimiento de las acciones y la tasa de rendimiento de los bonos pasó a ser negativa. Vuelvo a insistir, no es para preocuparse, no es para decir el año que viene va a haber un crash bursátil, pero sí es para mostrar que los valores actuales esperan que haya un rendimiento acotado para los años posteriores. Esto lo que nos dice o nos indica es que la prima de riesgo de las acciones, es decir, estar posicionado en acciones en Estados Unidos, vuelvo a insistir en esto, en Estados Unidos, acciones estadounidenses, ya no es tan ventajoso en relación a la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos. ¿Te puedo hacer una acotación? Al comienzo mostraste la famosa cartera 60-40. Es un parámetro de comparación, una cartera teórica que se ve también en el pasado, y cómo uno en una cartera teórica le hubiese ido con el 60 digamos, de índice de acciones y el 40 de renta fija, se toman los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los de 10 años. El price earning también hay una relación de los múltiplos en función a la tasa de interés. No es lo mismo que exista, por ejemplo, tasa cero, los múltiplos tenderían a ser superiores, ya que los rendimientos de activos libres de riesgo no compensan. Por el contrario, si las tasas fuesen más elevadas, los múltiplos serían más bajos, ¿no? Y eso que vemos nosotros es como que nos da un parámetro de cómo recalibrar esas ponderaciones estándar de 60-40 y en dónde por ahí deberíamos sobre o subponderar. Exacto, exacto. Siempre es importante remarcar, como dijimos al principio, es importante estar invertido y sobre todo diversificado. Por ahí cambiar las ponderaciones dependiendo de la visión táctica, pero nunca dejar de estar invertido con una cartera bien diversificada. Esto lo que nos muestra es que hoy estar posicionado en acciones estadounidenses no es tan atractivo en comparación a las tasas actuales del mercado. Acá tenemos el PER, pero ajustado y desestacionalizado. Este indicador lo creó un profesor en Estados Unidos, no recuerdo ahora la universidad donde da clase el profesor, pero es el profesor Shirley, que es una eminencia en lo que es en cuanto a inversión. Es el mismo indicador que venimos viendo, pero se le desestacionaliza las ganancias y se lo ajusta por inflación. Fíjense cómo el PER, que es la línea verde, llega a mismos picos que en la burbuja de los años 2000, que en la burbuja no, sino que en el periodo de COVID y en el año de 2008. O sea, están a un mismo nivel. Volvemos a insistir, no es para alarmar, es para ser conscientes en el contexto donde estamos y las valuaciones. Entonces, a estos precios, los rendimientos esperados para adelante ya no son o no se esperan que sean tan elevados como fueron estos últimos años. Así que es probable que veamos un rendimiento más acotado a posterior. Y acá, que volvemos a hablar sobre la prima de riesgo, es una metodología de cálculo que hace el profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York, que es utilizar un descuento de las ganancias esperadas de las compañías en su conjunto del S&P y despejar la tasa de interés que deberían pagar las empresas para tener el precio de mercado. Es decir,
Nuestra incógnita en este caso es la tasa de rendimiento para que iguale el precio que tenemos hoy de las acciones. Si se fijan, vuelve a tener una misma, o a estar niveles igual que el año 2020, todavía no a niveles cercanos de la dot-com, de la crisis de 2000, del 2000, de las .com, pero también nos muestra que el rendimiento esperado, dado estas evaluaciones, va a ser acotado, o se espera un rendimiento acotado. Así que bueno, ese es un poco el pantallazo a nivel evaluaciones de acciones estadounidenses. Sin embargo, creemos que las empresas tecnológicas continúen con el crecimiento y van a ser las que empujen al mercado estadounidense. Saco una pequeña referencia de Howard Marks, que es un inversor muy importante en Estados Unidos, que él decía, no me preocupan las evaluaciones de las 7 magníficas, porque justamente son empresas magníficas o son empresas muy buenas. Lo que me preocupa por ahí son las evaluaciones de otras compañías que no tienen el mismo rendimiento o los mismos beneficios. Por ahí el flujo fue tanto a acciones estadounidenses sin importar la calidad de las acciones más rezagadas. Y para ir finalizando la parte de evaluación, un sector que nos parece interesante para diversificar, que es un sector que es bien contracíclico ante rendimientos esperados más bajos o volatilidad dentro del mercado, es la parte de real estate. Si vemos, las evaluaciones actuales del sector están muy deprimido. Entonces, pensando, como les decía antes, el secreto o el punto a favor para los años que vienen va a ser la diversificación. Estar diversificado en real estate sería bastante atractivo. Esto ya lo vamos a ver más adelante, cómo nos podemos posicionar en este sector. Y por último, para ver el tema de evaluaciones, acá comparamos una cartera 100% invertida en acciones todo el tiempo, otra cartera que cuando la volatilidad del mercado subió bastante, vendemos las acciones y nos quedamos en efectivo, y otra que hace lo mismo pero lo hace con más frecuencia. Fíjense cómo la cartera que estuvo invertida el 100% del tiempo le ganó a las que trataron de adivinar el techo del precio de las acciones. O sea, esto volvemos a enfatizar la necesidad de estar invertidos siempre. Por ahí haciendo rotaciones dentro de los activos, buscando algún activo más táctico, pero siempre es importante tener una cartera invertida y diversificada. Por esto y también básicamente lo que yo acotaría a esto de la necesidad de estar invertido es que alguien, supongamos en un ejemplo hipotético que tenga un capital, vamos a poner un número redondo, de $100.000, conforme más tiempo lo haya tenido ahorrado, o sea, pensar en alguien que lo tiene hace un año, hace 10, hace 20, claramente el poder adquisitivo que ese dinero puede comprar en bienes y servicios se deteriora en el tiempo por la inflación de Estados Unidos. Allá por los años, no me acuerdo si 60 o 70 o más atrás, yo siempre lo he escuchado a Suchovicki decir, viste, que dice que el cuarto de libra de McDonald's se llamaba así por dos motivos. Porque la hamburguesa pesaba un cuarto de libra y también porque salía un cuarto de libra, o sea, un cuarto, perdón, de dólar. Entonces, hoy sale, ¿cuánto? Un 5, 6, $7 ese combo. Lo mismo, viste, la comparación con cuánto salía una entrada de Disney y cuánto sale hoy. Así podemos estar un montón de tiempo, ¿no? La cuestión es básicamente defender ese poder adquisitivo y en la conjunción o la combinación, perdón, de renta fija, renta variable y algunos otros clases de activos, está en cómo arma uno un portfolio y obviamente se siente tranquilo en esas distintas ponderaciones. Bien, con esto terminamos el tema de evaluaciones. Para cerrar, volvemos a insistir, no hay que alarmarse, pero sí ser consciente en dónde estamos. Pasando a la parte macro, vamos a ir a la parte de mercado laboral.
¿Por qué nos interesa la parte de mercado laboral y la parte de inflación de Estados Unidos? Porque la Reserva Federal, la Fed, que sería el Banco Central de Estados Unidos, tiene un mandato doble. Tiene el mandato de proteger el mercado laboral, es decir, que haya pleno empleo, y proteger la inflación, que es el target de inflación, o la inflación actual no supere ese target que ellos tienen, que es del 2%. Hoy, a nada, ahora ya, nos vamos a estar enterando de la decisión de política monetaria de la Fed. El objetivo, lo que se espera es que haya un recorte de tasas de 0,25. Eso es lo que se espera. Perdón, era las 3 y ya las cortó 25 puntos. Ahí está, 25 puntos, 0,25. Se esperaba que se reduzca, estaba bastante descontado ya. Lo que va a importar ahora son las proyecciones que va a dar el Banco Central de Estados Unidos para adelante. ¿Por qué? Porque se espera que el año que viene hagan 2 cortes más de tasa en caso de que, si no lo hagan o que anuncien que lo ven bastante arriesgado hacerlo, eso puede generar cierta volatilidad en estos días de mercado. Entonces, por eso nos interesa mucho lo que es mercado laboral y inflación en Estados Unidos. Entrando en lo que es mercado laboral, hay un indicador que tiene Estados Unidos, que es el US Non-Farm Payroll, que es la tasa de crecimiento de nuevos empleados en Estados Unidos. Es decir, cuánta gente entra al mercado laboral mes a mes. Si pueden ver, desde la pandemia hasta ahora, tiene una tendencia bastante negativa. O sea, cada vez se está ingresando menos personas al mercado laboral. Y luego también tenemos lo que es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Fíjense que desde la pandemia hasta ahora tuvo una tendencia decreciente, pero luego volvió a subir. Esto por ahí muchos pueden decir, bueno, puede ser por la inteligencia artificial que está reemplazando empleo y, y mucha gente se está quedando sin trabajo por eso, por el reemplazo de la inteligencia artificial. Los datos no muestran eso, sobre todo la tasa de desempleo o los sectores que más se vieron golpeados recientemente o que tuvieron menos incremento de nuevos empleados fueron los sectores que menos impacto tienen en inteligencia artificial. Los sectores que más impacto tuvieron en inteligencia artificial, al contrario, creció más el empleo y bajó la tasa de desocupación en esos sectores. Entonces eso muestra que actualmente la inteligencia artificial no está reemplazando empleo, sino que está modificando la productividad o aumentando la productividad de las compañías. Eso también es algo muy importante y relevante y ser consciente, que cada vez las compañías van a ser más productivos y acompaña un poco lo que decíamos antes, esa productividad se va a trasladar a los beneficios que tienen las compañías. Entonces, por el lado del mercado laboral, Estados Unidos está en un cuello de botella. Necesita que se reactive el mercado laboral y para eso necesita bajar las tasas de interés. Esto por ahí, si alguno no lo sabe, hay una descorrelación o efectos contrarios. Si yo bajo la tasa de interés, el crecimiento aumenta. ¿Por qué? Porque puedo prestar dinero a tasas más baratas, las compañías, los rendimientos se pueden apalancar a financiamiento más barato y eso genera un impacto expansivo en lo que son las economías. Entonces, por el lado del mercado laboral, Estados Unidos está obligado a bajar las tasas y a continuar esta baja de tasas laborales. Por el lado de inflación, acá tenemos la parte inversa. Si vemos las proyecciones, esta es una proyección que realiza la gestora Mundi, que es una gestora de las más relevantes a nivel internacional. Si vemos las proyecciones de crecimiento del PBI a nivel mundial y de los principales países, vemos que estamos en un periodo de transición, no de recesión, sino que una leve caída en las economías se prevé para el año que viene y un repunte para el 2027. Entonces, si se espera una caída en el crecimiento,
los bancos centrales también por ese lado están obligados a generar movimientos expansivos, reducir la tasa de interés o generar un paquete fiscal para mejorar el crecimiento, ya sea por el lado del gasto o reducir los impuestos. Esta reducción del crecimiento, ¿por qué lo proyectan? Por un tema de tarifas que implementó el gobierno de Trump en abril, se espera que las tarifas lleven a los países a estar más fragmentados. Es decir, antes o previo al Liberation Day, que fue en abril, los países eran altamente globales. Trataban de comerciar con cualquier país que le venda el producto de la forma más barata. Ahora se esperan que los países, al momento de comercializar, sean más selectivos por el tema de tarifas, por el tema de guerras, por el tema de logísticas, ser eficientes a la hora de obtener recursos. Y todo eso lleva a una transición, sea una transición industrial, lleva a una transición energética, a nuevos acuerdos entre gobiernos. Entonces, todo eso hace o se espera que el año que viene desacelera un poquito el crecimiento para luego recuperar la tasa de crecimiento. Si vemos que algo importante que nos parece remarcar acá, que los países que mayor crecimiento se espera son los países emergentes, comparado a mercados desarrollados. Eso es muy, muy importante. Y si vemos con Japón, Japón hace poquito tuvo una primer ministro nueva, que es bastante términos financieros se le llama hawkish, es decir, que es bastante expansivo, que quiere promover mucho la economía, donde están bajando, haciendo un paquete fiscal muy importante, muy grande, 1,5 puntos del PBI, quieren hacer un paquete fiscal 1,5 puntos del PBI, que es un paquete muy, muy grande para reactivar la economía. Entonces, Japón necesita reactivar la economía y las tasas de interés de Japón a largo plazo están subiendo, previendo esta desaceleración que vemos en las proyecciones. Algo también importante de Japón, que Japón la tasa de corto plazo es la tasa de apalancamiento a nivel mundial. Entonces, si las tasas de Japón empiezan a subir, también puede ser un escollo ahí porque la economía está muy apalancada, es decir, toman préstamos con tasas japonesas y la invierten a tasas de mercados más desarrollados con rendimientos mejores. Eso es el apalancamiento. Entonces, si la tasa de Japón empieza a subir, muchas empresas no van a poder o van a tener que desarmar esas posiciones y va a poder generar ahí un escollo a nivel económico global. El verdadero carry trade. El verdadero carry trade, exacto. Esto ya a nivel mundial, ¿no? ¿Y cómo estamos hoy actualmente a nivel inflación y política monetaria y qué es lo que se espera? Estados Unidos actualmente tiene una política monetaria por encima de la inflación. Esto es porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo más pegajosa, más sticky, se le dice. Quiere decir que no está bajando, no están logrando bajar la inflación como ellos lo esperan. La tasa de interés está por encima a la inflación actual. Pero sin embargo, la inflación actual está por encima de la target. Entonces, ahí un poco lo que comentaba anteriormente. Por el lado del mercado laboral necesitan bajar la tasa para reactivar el mercado laboral, pero por el lado de la inflación, si bajan la tasa, muy probablemente la inflación vuelva a subir. Entonces están en un dilema entre bajar la tasa o no bajarla y combatir la inflación. Es decir, priorizar el crecimiento o priorizar la inflación. Caso contrario es la zona europea. La zona europea se ve que tiene una inflación más controlada, cercana al target, y se espera que el año que viene haya solo un recorte de tasa para reactivar un poco más la economía. Entonces tenemos dos panoramas contrarios. Estados Unidos por ahí ya sobrecalentado la economía, con inflación elevada, y la zona europea con inflación más estable y menor, con baja de tasa de interés, y podemos decir que está en una recuperación del ciclo económico. Esto nos va a llevar a lo que vamos a ver más adelante, a tener una posición más favorable a lo que es la zona europea en relación al mercado estadounidense. No sé si acá con esto ya terminamos la parte macro.
No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna consulta de todo esto que estuvimos viendo de la parte macro. Si no hay ninguna duda, avanzamos ya con la parte de posición estratégica, posición táctica y por último con el armado de la cartera recomendada eh, con todo esto lo que estamos viendo. Si no hay más dudas, avanzamos. Vamos con la posición estratégica. ¿Cómo nos dividimos acá? Primero vamos a hacer una división entre los principales activos que tenemos, clases de activos, que son acciones, renta fija, efectivo. Acá siempre cuando decimos efectivo no es caja, o sea, no es plata física, sino que están invertidos en activos de corto plazo. Puede ser un money market o un bono bien corto. Y activos alternativos. Del lado derecho, donde dice OW, es overweight, es decir, que sobreponderamos ese activo. Neutral quiere decir que tenemos una visión neutral. Y UW, que sería underweight, nos estamos posicionando o tratamos de reducir la posición en ese tipo de activo. Con respecto a las acciones, estamos muy favorables. Estamos muy favorables a tomar riesgos. Ese tomar riesgo, como le comenté al principio, para no desvincular lo que vimos al principio, estamos muy favorecidos en otros mercados, no tanto en el estadounidense. Mercados más emergentes o mercados más relacionados a lo que sea inversión de capital en inteligencia artificial o inversión de capital en electricidad o energía para abastecer los data centers de inteligencia artificial. Entonces, el mercado está con una toma de riesgo, todavía quiere riesgo. No es que están yendo a activos libres de riesgo. Por el lado de renta fija, estamos neutrales. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto de bajas de tasa, tanto a nivel europeo como mercados emergentes. También, como vimos, muy probablemente Estados Unidos termine o continúe con ese ciclo de tasas a la baja. Entonces tenemos una visión neutral. Sin embargo, hay regiones que están mostrando rendimientos interesantes, todavía como los países emergentes. Entonces, por ahí hay que ser más selectivo, pero hay rendimientos interesantes. Con respecto al efectivo o la liquidez en la cartera, estamos subponderando al activo. ¿Por qué? Porque hay un costo alto de oportunidad. O sea, hay activos que nos están dando rendimientos muy interesantes comparado a dejar la posición líquida. Entonces, preferimos tomar riesgos y, como veíamos, la inflación puede erosionar ese dinero si no tenemos un rendimiento superior a esa inflación. Y con respecto a activos alternativos, estamos también sobreponderándolos, es decir, posicionándonos fuertemente en estos activos. ¿Por qué? Porque son de protección contra la inflación y vemos que hay una demanda que va en aumento, ya sea por el lado de metales preciosos, ya sea por gas and oil, ya sea por aumentar la producción de real estate o la construcción de real estate para la industrialización de Europa. Entonces, vemos que podemos tener ahí una ganancia o un rendimiento esperado interesante, ponderando a activos alternativos. Con respecto a acciones, por ahí no posicionarnos tan fuerte en Estados Unidos, subponderar un poquito más, por esto que veíamos anteriormente, cuando decimos soft landing es que no estamos viendo que la macro estadounidense esté acomodada de manera, o que las proyecciones de la macro estadounidense estén claras. Entonces vemos cierto ruido, tanto político, porque ahora el presidente de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, cambia. Ahí hay miedo o riesgo de que el nuevo presidente de la Fed sea amigo de Trump y pierda independencia la decisión de política monetaria. Entonces, entre el contexto macro, los riesgos políticos, no lo vemos tan claro a Estados Unidos y preferimos posicionarnos en otras regiones, donde sí estamos overweight en países emergentes. China, Taiwán,
Vietnam, India, Brasil, Latinoamérica en su conjunto. Y con respecto a Europa, las proyecciones son de que hay una mejora en el crecimiento proyectado para los próximos años, que está en un ciclo económico diferente a lo que es Estados Unidos dentro de mercados desarrollados, con política monetaria ya terminando la contracción, un fuerte paquete fiscal, sobre todo por el lado del país, de Alemania, del gobierno alemán, está haciendo o enviando un paquete fiscal muy, muy interesante con relación a lo que es la defensa del país, y eso puede impulsar mucho todo lo que es la industrialización de Europa, eh, el rearmado de Europa para evitar contextos bélicos. Entonces, podemos tener también rendimientos interesantes dentro de Europa. Con respecto a renta fija, por ahí estamos más volcados en lo que es alto rendimiento. ¿Por qué? Alto rendimiento quiere decir empresas de calidad crediticia menores, pero lo que notamos que la calidad crediticia no está tan frágil. Son empresas o países donde tienen una buena cobertura de intereses, no están tan apalancados, es decir, no tienen emisiones tan grandes. Entonces, la calidad crediticia por ahí no está tan mal y el rendimiento que están ofreciendo es superior al de grado de inversión. Grado de inversión podemos tomarlo a los bonos, sea de corporativos como de países, que son triple A o doble A. Están teniendo un rendimiento menor y la calidad crediticia o el seguro por ahí no es tan diferencial a lo que podemos tener en altos rendimientos. Y con respecto a activos alternativos, no estamos sobreponderando ninguno, estamos neutrales en todos porque creemos que nos pueden dar cierta cobertura cualquier tipo de activos alternativos, ya sea commodities, pueden ser granos, metales preciosos, petróleo, infraestructura, ahí puede ser invertir en empresas particulares de infraestructura, fideicomisos o proyectos de infraestructura, o puede ser lo que se conoce como REITs, que son ETF o fondos mutuos cotizados de real estate. Después vamos a ver que tenemos algunos instrumentos para poder invertir en el sector interesantes. Y por último, la parte de cripto. Estos últimos meses o últimas semanas, tanto Ethereum como Bitcoin, que serían los dos activos más importantes dentro del mundo cripto, tuvieron una contracción interesante y están dando precios de entrada interesantes y son bien contracíclicos contra los activos tradicionales. Entonces ahí, con cualquiera de los tres activos alternativos que tenemos, creemos que podemos darle buena cobertura a la cartera y ganarle en cuanto a rendimiento cualquier o obtener un mejor rendimiento con respecto al resto de los activos. Así que creemos que tenemos que diversificar la cartera y no descuidar ninguno de los tres asset class que estamos viendo. Con respecto a la posición táctica, estamos muy favorables a 4 sectores. El primero, que es la tecnología, que es lo que estamos diciendo, que las empresas más conocidas o hiperescaladores como Amazon, Nvidia, Google, Apple, todo lo que tenga que ver con semiconductores, con inteligencia artificial, son los que están traccionando el crecimiento del S&P y el crecimiento a nivel mundial. Entonces, esperamos que los beneficios de estas empresas sigan creciendo, sigan traccionando, que sigan aumentando la demanda de otros sectores, como por ejemplo el financiero, donde van a tener que buscar financiamiento para realizar las inversiones de capital. Estamos viendo que las compañías están recién ahora saliendo al mercado de deuda. Oracle, que es una empresa de inteligencia artificial, recién ahora emitió un bono para financiarse y estamos viendo que recién ahora estas empresas de alta capitalización están buscando financiamiento, por lo tanto el sector financiero se puede ver muy beneficiado por este crecimiento. Otro de los sectores que vemos muy atractivos
por la relación que tiene con la inteligencia artificial, es la parte de energía. Hoy la oferta actual de energía no está cubriendo la demanda que necesita el sector. Se espera una inversión en energía, en el sector de energía, muy grande para 2030 para poder cubrir esa demanda. Entonces, eso puede derramar en el sector crecimientos interesantes en proyectos interesantes. Y por último, el último sector donde estamos muy positivos es el consumo discrecional, porque el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno de los países, está siendo muy empujado por lo que es el consumo, no tanto por la inversión o por las exportaciones, sino por el consumo que están haciendo los habitantes de los países. Por lo tanto, creemos que el consumo discrecional puede seguir resiliente y creciendo a medida que los beneficios de las empresas continúan esta tendencia al alza. Con respecto a la renta fija, un poco ya les mencionábamos, estamos muy positivos en lo que es mercados emergentes, porque están dando una tasa de rendimiento superior a lo que son mercados desarrollados. Los mercados desarrollados están teniendo una tendencia a la baja de las tasas de interés, en cambio los mercados emergentes todavía o no comenzaron en la baja o recién están comenzando a la baja de tasas. Por lo tanto, los rendimientos están siendo muy interesantes que ofrecen en relación a los mercados desarrollados. Con relación al tramo de la curva, es decir, si nos posicionamos en bonos cortos, en bonos de mediano plazo o bonos de plazos más largos, estamos muy favorables en lo que es el tramo medio, entre 3 años, 5, 7 años. Eso es por la baja de tasa de interés que pueden llegar a tener los países y la duda de crecimiento que puede haber a largo plazo. Esto por ahí puede ser un poco técnico, si hay alguna duda me lo dicen. Cuando las tasas de interés bajan, lo que bajan son las tasas de corto plazo. Las tasas de largo plazo están más influenciadas por lo que es el crecimiento de las compañías, por la tasa de inflación, por las expectativas a largo plazo. Entonces se espera que la curva de tasa de interés esté más empinada, es decir, que las tasas de corto plazo bajen más que las tasas de largo. Entonces eso nos da una oportunidad de inversión en las tasas de mediano plazo para tratar de posicionarnos en ese segmento y obtener un rendimiento superior sin asumir demasiado riesgo, porque son a 3, 4, 5 años, no son a plazos mayores de 10 años. Luego, con respecto a lo que ser o posicionarse en bonos soberanos o bonos corporativos, estamos neutrales. La verdad que siempre el soberano tiene menor riesgo que el corporativo, salvo en Argentina, pero en teoría los corporativos tienen un poquito más de riesgo que los soberanos, pero por lo que están notando las compañías en cuanto a cobertura de intereses, crecimiento de ganancias y, y el apalancamiento que tienen las empresas, no están mostrando una calidad crediticia menor que un soberano. Entonces, no estamos indiferentes, no estamos ponderando más a un segmento o al otro. Por ahí sí, con respecto a lo que es tasa fija o tasa variable. Posicionarnos a tasa fija, a estas tasas, ante un contexto de baja de tasa, podría ser favorable con respecto a lo que es tasa variable. Pensando que si las tasas tienen que bajar a nivel mundial, si estamos en tasa variable, vamos a tener una tasa menor de rendimiento en los próximos años y por eso conviene posicionarse en tasa fija y ya tomar un rendimiento o cubrirse con un rendimiento. Y por último, para ver el tema táctico, es la parte de alternativos. En parte de alternativos estamos muy favorables en lo que es plata o metales preciosos relacionados a la inteligencia artificial. La plata y el oro suele tener un ratio que rondaba a niveles históricos en 20 veces. Hoy ese ratio es de 68 veces. Entonces está muy elevado. ¿Eso por qué? Porque el oro creció o subió de precio mucho más fuerte que la plata.
Entonces, la plata debería acompañar ese crecimiento del oro para mantener ese ratio a niveles históricos. Por el otro lado, la plata es un componente muy importante en lo que son los semiconductores o los chips. Es el principal transmisor de electricidad dentro de los metales preciosos. Otros metales preciosos que pueden ser interesantes ahí puede ser el cobre, puede ser el litio, puede ser el uranio. Entonces, todos los metales preciosos que estén relacionados a la inteligencia artificial, estamos muy positivos. Con respecto a Bitcoin y Ethereum, ahí estamos indiferentes. La verdad que los dos tuvieron una caída en el precio que ahora está mostrando una leve recuperación y está mostrando posibilidades de, de recuperar a largo plazo ese sendero alcista que tenía. Y en cuanto a instrumentos de real estate, los instrumentos de real estate está la parte de residenciales, de casas de residenciales, la parte de industrial, construir naves para hacer almacenamiento, data centers, o la parte de oficinas. Ahí estamos muy favorables en lo que es la parte industrial para lo que tenga que ver con CAPEX o capital de trabajo, de inversión de inteligencia artificial. Creemos que se tienen que hacer mucha inversión para crear tanto naves, data centers, toda infraestructura con relación a la industrialización del sector. Ah, mira. ¿No? ¿No? Eh, No podemos... eh, 2 segundos que se nos trabó se nos trabó la presentación. Ahí aprovecho, ¿qué dale. bueno, Es que- dice que alguien tomó el control de la presentación. ¿Vos lo habías agarrado? Hola. Ahí estamos. Se había salido la presentación. Volviendo a la parte final, un pequeño spoiler. Volviendo a la parte final, como les comentaba, todo lo que sea industriales, estamos muy favorables. Ahí aprovecho que Leandro hace una pregunta sobre cripto y un mercado bajista. Un poco lo que se espera con relación al mercado cripto es que adelante el ciclo de los activos tradicionales. Si se espera cierta volatilidad en el próximo año con respecto al crecimiento, geopolítica o decisiones de política monetaria, puede ser que las criptos se adelanten a ese ciclo y puedan tener un ciclo bajista, pero por lo menos desde mi punto de vista, las criptos funcionan muy bien para proteger ante la inflación o ante eventos que hagan caer a los activos tradicionales. Entonces, puede ser que eh, sirva como refugio, no refugio de valor porque son activos altamente volátiles, pero puede ser que cierto flujo de capital vayan a las criptos. Pero claramente si el mercado ve ciertas tensiones geopolíticas, ciertas eh, dudas en el crecimiento, el mercado cripto va a anticipar eso y se va a anticipar y va a comenzar un ciclo bajista. Yo creo que va a anticipar la macro que podamos tener a nivel de los próximos meses. Está bueno monitorearlo para ver ese adelantamiento en el ciclo.
De todas formas, ahora, bueno, no te quiero spoilear las ponderaciones de la cartera, pero obviamente presentamos los distintos posibles componentes, después hay que ver qué ponderación le da uno, ¿no? A los alternativos o a la cripto en particular también. Tal cual. Siempre activos alternativos es una ponderación baja dentro de lo que es la cartera. Es para darle cobertura o para diversificar ante los activos tradicionales. No es la idea sobreponderar activos alternativos. ¿Por qué? Porque son riesgosos o son contracíclicos a los activos tradicionales. Bueno, pasando un poco a la cartera recomendada, las ponderaciones es para una cartera moderada, ni muy agresiva ni muy conservadora. Eso si alguno por ahí quiere ajustarlo a sus preferencias, quiere verlo de manera personal, nos contactan, lo revisamos, siempre conversamos sobre las preferencias de adversión a riesgo y estas ponderaciones obviamente se modifican. Pero pensando en una cartera diversificada, moderada, las ponderaciones serían un 60% en acciones, un 25% en renta fija, un 12% en alternativos y un 3% en efectivo. Efectivo claramente estamos subponderándolo con relación al resto de los activos. Y acá, pensando en una cartera internacional, eh, seleccionamos ciertos fondos de tres gestoras que nos gustan mucho: Berman, Barings y New Capital. Dentro de lo que es acciones, seleccionamos un fondo de mega tendencia que está invertido en tendencias a nivel mundial en energía, servicios de comunicación, software as a service, o sea, empresas que utilizan la inteligencia artificial. También algo que sobreponderan es empresas que están subvaluadas, es decir, que son value. ¿Por qué? Porque uno de los factores dentro de los distintos factores que uno tiene para a la hora de invertir, value, growth o momentum, el value, las empresas con un precio acorde o más barato incluso de lo que valen, rindieron menor que las empresas de alto crecimiento, empresas que están creciendo con tasas muy elevadas. ¿Por qué? Por un poco lo que hablamos antes. Son las que están impulsando el crecimiento de los índices accionarios. Entonces, vemos muy positivo estar posicionados en esas tendencias y con esta perspectiva de value. Luego, un 20% en países emergentes, en acciones de países emergentes. Como les mencioné, Taiwán, Vietnam, India, China, Latinoamérica. Nos gustan mucho esos sectores y empresas que están en esas regiones. Luego, con respecto a la deuda o renta fija, deuda en moneda local nos parece muy atractivo debido a cierta debilidad del dólar que puede haber en los próximos años. Piensen que el gobierno de Trump le interesa tener un dólar débil para poder aumentar las exportaciones, ya que, bueno, Estados Unidos es netamente importador. Entonces, tener un dólar más débil le permite aumentar las exportaciones. Entonces, ahí vemos cierto beneficio de estar posicionado en moneda local con respecto al dólar. Y de países emergentes, como le mencionábamos anteriormente, que están mostrando un rendimiento por encima de mercados desarrollados. Luego, en bonos corporativos, un 10%, pero bonos corporativos híbridos, que tengan una parte de bonos y otra parte en acciones. Son instrumentos un poco más complejos financieramente hablando, porque combinan la parte de bono y la parte de acciones. Se pueden convertir en acciones dado un evento catalizador o que así lo permita. Luego, un 10% en un fondo de inteligencia artificial que esté 100% posicionado en inteligencia artificial. Acá tenemos empresas semiconductores, de ciberseguridad, hiperescaladores, bien relacionado a inteligencia artificial. Llegando al final de la cartera, un 8% en un fondo de commodities que esté muy posicionado en cobre, en litio,
en uranio, en plata, que son metales relacionados a los semiconductores. Por último, dentro de los alternativos, un 4% en un fondo de real estate, REITs, que es un instrumento de Estados Unidos, real estate estadounidense, pensando un poco la necesidad de construir data centers, de construir almacenamiento para las empresas de inteligencia artificial. Y luego un 3% de un fondo money market que está bien en instrumentos de corto plazo para mantener un 3% de liquidez ante eventos o nuevas oportunidades que aparezcan o necesidades de liquidez que tengan en la cartera. Y bueno, ¿esto cómo lo podemos traducir a una cartera o a una persona que esté en un mercado local, es decir, que tenga una cuenta acá en Argentina? Con los siguientes ETF o instrumentos, porque hay algunos que son ETF y otros que son instrumentos más específicos. Primero, un 10% en el ETF de mercados emergentes, un 10% en el ETF de mercados europeos, un 10% en el ETF de seguridad, de ciberseguridad, un 10% en el sector value del S&P, es decir, empresas que están más baratas que su valor de mercado, perdón, que el valor de mercado está más barato que el valor real de la compañía, y un 10% en semiconductores. Y luego dos inversiones puntuales que vemos atractivo para capturar la parte de Latinoamérica, porque el ETF de mercados emergentes está más posicionado en Asia, en el sur de Asia, para posicionarnos un poquito también en Latinoamérica, Vista y Mercado Libre, con un 5%. Con respecto a instrumentos de renta fija, podemos posicionarnos en instrumentos en pesos, ya sea a tasa fija, abril 2027, o instrumentos SER más cortos, mayo 2026, con un 10% a tasa más largo y un 15% con tasas más cortos para no tener tanto efecto duration o tanta volatilidad de tasas. Dentro de lo commodity, acá está más granular porque no tenemos un solo instrumento que nos junte todo, sino que tenemos que utilizar varios instrumentos. El ETF de plata, el ETF de uranio. Con cobre podemos posicionarnos en la empresa Río Tinto, es una empresa que extrae cobre en Chile. Y luego tenemos la empresa de litio, que es Lithium America Corporation, que extrae litio desde Argentina. Con plata y uranio un 3%, cobre y litio un 2%. Y luego un 2% más en el ETF de Real Estate, el XLRE. Y por último, un 3% de cualquier money market, eso ya a elección de cada uno. Cualquier money market están rindiendo bastante similar, así que no hay preferencia en alguno. Con esta cartera estaríamos replicando la cartera que estuvimos viendo anteriormente para personas que puedan acceder a instrumentos internacionales y estaríamos traduciendo todo el contexto macro y perspectivas estratégicas y tácticas a una cartera bien diversificada y como les decíamos anteriormente, si alguien quiere ajustar estas ponderaciones a su adversión a riesgo particular, es importante que nos contacten, que lo veamos de forma personalizada y que le demos un asesoramiento acorde a sus medidas. Bueno, mientras tanto yo hago unos comentarios finales. Si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, que lo haga, alguna duda, comentario, consulta. La idea, como decía al comienzo, es actualizar esta visión de mercado por lo menos una vez al mes. Obviamente que todo va cambiando, ver de la visión inicial de la visión laboral, de inflación, de las distintas posiciones estratégicas, mes a mes, qué cambiaríamos o no. Recordemos que el concepto de esta charla y también de la parte final de la cartera sugerida es para un inversor que está dispuesto a asumir riesgo, pero también que tiene un horizonte temporal extenso, ¿no? No de corto plazo.
Por lo tanto, bueno, la idea es ir actualizando esta visión y viendo si y haríamos algunos cambios en las ponderaciones o en los instrumentos en sí. Es, como decía Patricio, una orientación, ya que los instrumentos que elegimos son vehículos ya de por sí sumamente diversificados, los fondos mutuos, pero bueno, la idea nuestra era elegir esas ponderaciones y también qué fondos representaban esa visión que tenemos. Por último, si, como decía Patricio, nos gustaría que cualquiera que tenga una duda o que le haya interesado poner en práctica esto, nos contacte. Las vías de comunicación ahí las pusimos en el chat. Esto va a quedar grabado, así que cualquiera puede verlo on demand en nuestro canal de YouTube, Global Focus GFI, ¿no? Bueno, nuestros datos son el mail a donde pueden escribir es mesacomercial@globalfocus.com.ar. También tenemos un WhatsApp corporativo que, si por las dudas no se ve en el chat o no queda registrado, lo digo. Es característica Rosario 341 7457-210, creo que lo dije bien, 341-7457-210. Y bueno, como les decía, tenemos el canal de YouTube, GFI Webinars todo seguido, y también tenemos un canal de WhatsApp en donde todos los días vamos actualizando información más enfocada en el mercado local. Así que bueno, estamos a disposición, Patricio, yo, el resto del equipo, para continuar charlando llegado el caso. Y si no hay preguntas y demás, nos estaríamos encontrando nuevamente en enero. Después comunicaremos la fecha exacta, pero calculo que será por ahí, por la segunda semana o quizás tercera semana de enero, del 7 de enero en adelante, más o menos. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por la atención y por haber participado y por haber hecho consultas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos reencontrando en enero para seguir actualizando la cartera. Y en esa próxima visión, la idea es agregar cómo fue el rendimiento de la cartera que estuvimos viendo hoy, para darle seguimiento. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos reencontrando pronto. Bueno, hasta luego. Felicidades.